quitamos ambas bridas rectangulares, veremos el elemento de detección. Para esta práctica he aflojado la tornillería previamente, pero utilicé una llave estándar de 5/8 de pulgada y una llave Allen. Esta es la brida rectangular y este es el elemento de detección. Aquí lo estamos viendo, lo voy a rotar para que lo vean. Un lado del sensor recibe la presión del fluido del lado de alta, mientras que en el otro lado recibe la presión de la entrada de baja. Cualquier diferencia de presión entre estas dos tomas da lugar a que una membrana interna se flexe y este flexamiento se convierte en una señal de salida mediante diferentes tecnologías. Hay capacitivas o resistivas, ya dependiendo del fabricante y modelo del transmisor. Para esta práctica vamos a utilizar el transmisor de presión Sitrans P serie DS3 de la marca Siemens. Vamos a configurar el rango de medición de -1000 a 1000 milímetros de agua y haremos su calibración. Pero primero vamos a ver cómo están sus conexiones. Voy a girarlo y voy a retirar su tapa posterior para que observen las conexiones. Vemos ahí que ya están conectados los cables de alimentación. El cable de color rojo va al positivo de la fuente. El cable de color negro va a la resistencia de 250 ohms y de la resistencia de 250 ohms conecta al negativo de la fuente. Y de esa manera ya tengo el circuito de alimentación. En la parte inferior vemos estas dos terminales, las cuales se van a utilizar para conectar las puntas del multímetro y ver la señal de salida durante esta prueba. Ya tenemos todo aquí conectado para comenzar la calibración del transmisor de presión diferencial. Ahora vamos a simularle presión al transmisor. La mayoría de las veces los transmisores de presión diferencial se calibran aplicando presión en el lado de alta y dejando el lado de baja, como ven aquí, abierto a la atmósfera. Siendo así, para calibrar el punto 0% que corresponde en este ejemplo a -1000 milímetros de agua, debe hacerse un vacío en el lado de alta y para ello colocaremos la bomba manual en modo vacío. Ya de que está en modo vacío, vamos a comenzar aplicando los puntos de presión. Antes de comenzar a aplicar los puntos de presión, les voy a mostrar cómo se hace la configuración del rango del instrumento. Entramos al menú Hard y esperamos a que se establezca comunicación con el instrumento. Una vez que ya estamos en el menú online, iremos a la opción 3, configuración. Luego iremos a la opción 4, setup, y luego iremos a la opción 3, configuración. Después iremos al rango de medición, que es la opción 3, y aquí podremos cambiar los valores. El valor LRB será igual a -1000. Presiono Enter, presionamos OK, y luego el valor URB será igual a 1000. Presiono Enter y presiono OK. Y luego pulsamos el botón Enviar. Y ya de esta manera se han configurado los dos valores.
Como pueden ver, tenemos una lectura de 0 milímetros de agua en el manómetro digital y tenemos una salida de 12 miliamperes en el multímetro digital. Aquí ya estamos aplicando el valor de presión menos 1000, que corresponde al 0% de la escala, como pueden ver aquí en la lectura del manómetro digital. Y vamos a ver la salida. Ok, vean. Menos 1000. Menos 1000 y tenemos allá una salida de 3.99 miliamperes. Ahora aplicaré el siguiente punto prueba, que son 500. Ahí tenemos menos 500. Aquí tenemos menos 500 y vemos allá una lectura de 8.00. Una alternativa para lograr que el transmisor de presión diferencial marque menos 1000 es aplicando una presión positiva, pero en el lado de baja. Ven que aquí tiene el signo menos. Esta es la toma de conexión del lado de baja y le estoy aplicando una presión positiva, pero el transmisor la va a interpretar como presión negativa y así lograremos la señal de salida deseada para ese ejemplo. Ahora tengo el valor 0 milímetros de agua y vemos la salida en 12.00. Ahora voy a cambiar la bomba a modo presión, presionando de este lado, porque ahora voy a simular la parte positiva hacia 500 y hacia 1000 milímetros de agua. Vamos a ver la pantalla del manómetro y empezaré a simular la presión a 500. Aquí tenemos 500 milímetros de agua y vemos la salida en 16.00. Finalmente, aplicaremos 1000. Ya los tenemos aquí. Y vemos la salida en 20.00. Finalmente, obtenemos como resultado la siguiente tabla de calibración. Esto es todo por esta lección. Nos vemos en la próxima para ver los ajustes de calibración de este instrumento. Bye bye. Ok, como se pudieron fijar, es muy importante de los conceptos que vimos. Ya entienden ustedes qué es la URL y qué es la LRL, que eso es el valor máximo al que se va a ajustar el instrumento, y la LRL es el valor mínimo al que se va a ajustar el instrumento. No son los valores de proceso, son los valores a los que el instrumento se va a ajustar. Entonces, es muy importante
que esos conceptos pues los tengan muy, ahora sí que muy en su mente, ¿sí? Ahora, vimos conceptos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver lo que son los criterios de selección. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profesora. Sí. Ok. Entonces nosotros vimos, y con los valores, la tabla de calibración que ustedes vieron, la pueden hacer ya con los datos, ya sea de la señal completa o ya sea con los datos del proceso, valores mínimos y máximos. Y podemos sacar nosotros por escalamiento los demás valores. Ahora vamos a ver lo que son criterios de selección. En su programa viene los tipos de transmisores y transductores, ya lo vimos, con sus respectivas características cada uno, cómo están conformados por la parte de adentro, qué es lo que contienen. Ya vimos criterios de selección, bueno, más bien vamos a ver criterios de selección, ya vimos sus partes principales, ¿sí? Ya vimos ahorita con el video cómo se calibra un instrumento y ahora vamos a ver lo que son criterios de selección. Esto es muy importante porque con respecto a los criterios vamos a poder llenar la hoja de datos, ¿sí? Y luego ya hacer la especificación completa. Entonces, espero que hayan estudiado o que hayan leído más bien su norma. Ok, ¿qué son los criterios a considerar cuando vamos a seleccionar un transmisor de presión? Todos los ingenieros, todos, nos enfrentamos a importantes desafíos cuando empezamos a seleccionar un instrumento, ¿sí? Adecuado para una determinada aplicación. Pero a veces esos desafíos se vuelven graves si no tomamos la decisión correcta. Y siempre les he dicho, ustedes o nosotros en general como ingenieros, y más ustedes en su carrera, que es una carrera muy bonita, con un campo de acción muy grande, nunca se deben de quedar obsoletos, siempre deben de estar, ahora sí, a la vanguardia, ¿sí? Todas las máquinas, los instrumentos, cada vez van avanzando más. Siempre la tecnología nos lleva un paso adelante que nosotros. Entonces, siempre debemos de estar, pues, a la vanguardia en todo. Entonces, dice, los sistemas y máquinas de control modernas son cada vez más avanzados y mientras las exigencias referentes a la cantidad de puntos de medición han aumentado, los presupuestos se mantienen igual o incluso a veces cuando no hay mucha venta llegan a bajar los costos, ¿sí? Por lo tanto, un profesional de instrumentación tiene que evaluar el valor total, aparte de los costos de adquisición, ver cuánto me va a costar todo, instalación y todo. Y un equilibrio adecuado se basa en la comprensión de la tecnología de sensores de presión y su funcionalidad, así como la aplicación y varios de los parámetros necesarios para su correcto funcionamiento. Esos parámetros son los que debemos de tomar en consideración antes de seleccionar o a la hora de seleccionar un transmisor. Y fíjense, esto es muy importante, esto que viene aquí. Dice, el costo de un sensor o transmisor de presión varía entre 10 euros y más de 1,000 euros para conseguir básicamente la misma función. Convertir la presión en una señal de salida estándar, eso es lo que yo quiero. Convertir esa fuerza que me genera mi proceso en una señal de salida para saber cuánta presión
cuánto flujo, cuánto nivel estoy ejerciendo. La selección de la opción más barata, escuchen bien, la selección de la opción más barata puede resultar en un dispositivo completamente inútil o puede resultar mucho más costoso a un futuro. Pero los transmisores inteligentes con múltiples funciones no son siempre la opción más inteligente. Van a decir, oh, maestro, pues entonces, ¿cuál? Bueno, a lo que va este párrafo que les puse es que deben de casarse con su proceso primero, deben de conocer primero su proceso y saber qué es lo que se necesita, qué es lo que quieren. A lo mejor su proceso no requiere de tanto control, entonces no tiene caso que compren ustedes un transmisor inteligente. A lo mejor con un transmisor eléctrico arreglan la situación o tienen más que suficiente. O a veces, como aquí dice también, su proceso es muy sofisticado, tiene pues desafíos muy importantes, ¿sí? Entonces ustedes compran un transmisor eléctrico, pues de nada les va a servir. Ahí es cuando tienen que comprar un transmisor inteligente. Entonces, no se vayan en cuánto cuesta. No se vayan en cuánto cuesta, ¿sí? Váyanse en qué necesito, qué es lo importante o lo que yo necesito, ¿sí? Permítanme un segundo nada más, un segundito. Ok, entonces decíamos, lo importante aquí es ver qué es lo que necesito. Y para eso, pues vamos a hacernos una serie de preguntas, ¿sí? Dice, prácticamente todas las características y funciones de un sensor de presión requieren un compromiso en otras áreas, pero cuanto mejor se entienda la aplicación, ¿sí? Mejor se sabrá qué concesiones se pueden hacer sin perjudicar el rendimiento del instrumento en una aplicación particular. O sea, lo que ustedes tienen que conocer a fuerzas, no hay de otra, es el proceso, a la de fuercitas, ¿sí? Si no conocemos el proceso, definitivamente no vamos a poder seleccionar ningún instrumento para ninguna variable. Dice, he aquí un ejemplo de criterios a considerar en la selección de un transmisor de presión. Las preguntas, más que nada, que tenemos que hacernos, fíjense bien. Dice, ¿se necesita un estricto control de un punto de ajuste de presión específica? O sea, ¿es necesario a fuerzas llevar a la variable a ese punto de ajuste? Hay procesos que nos permiten, aunque no llegue al punto de ajuste, mi proceso funciona bien. Entonces, si no necesito un estricto control, no necesito tampoco un estricto o un instrumento súper, ¿sí? Dice, es importante la linealidad, es otro concepto que vimos, es importante la linealidad en la aplicación, o sea, es importante que se comporte como una línea recta mi instrumento. Se espera que la presión varíe desde muy baja a muy alta, o sea, ahí necesitamos ver, como dice aquí, si hay picos de presión y qué podemos hacer. La aplicación requiere un alto grado de repetibilidad,
O sea que tanto en un aspecto ascendente como descendente, yo repita las mediciones y me dé el mismo valor. ¿Qué error de temperatura es relevante para la aplicación? Ahorita lo vamos a ver eso. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué nivel de protección de entrada se necesita? ¿Qué pasa si el sensor de presión falla? ¿Cómo se puede saber si el sensor de presión ha fallado? ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ir viendo todos esos puntos para que ustedes vean. Ok, aquí para elegir un transmisor o transductor de presión que se adapte a los requerimientos específicos del tipo de aplicación para el que se utilizará, pues es necesario considerar varios factores. En primer lugar, se debe analizar el tipo de transmisor del que se trata, ya sea que funcione por presión manométrica o diferencial, así como el tipo de sensor del que disponemos. O sea, el tipo de sensor, acuérdense, lo vimos desde quinto semestre. Para los sensores de elementos primarios de presión tenemos el diafragma, el fuelle o el burdón, ¿sí? Y vimos también transmisores que contienen diafragma, que contienen burdón o que contienen fuelle dentro de su cuerpecito. También se debe tener claridad sobre el tipo de fluido, es importantísimo, que van a medir, que usualmente estos transmisores de presión o presión diferencial se utilizan para aire comprimido, aunque también operan con otros gases e incluso con fluidos. El rango de presión de trabajo es otro factor a evaluar, así como la temperatura del gas y del ambiente. ¿Por qué necesito saber el rango de presión de trabajo al que voy a estar operando? Porque ese me va a ayudar muchísimo para sacar, ¿sí?, mi span del instrumento, o sea, mis rangos, desde un valor máximo hasta un valor mínimo. Otra característica en la que se distingue un transductor de presión es el tipo de señal eléctrica empleada para la comunicación, la señal con la que voy a mandar el chisme de lo que está pasando en mi proceso, ¿sí? Ya vimos que pueden ser dos, pueden ser estandarizados de 4 a 20 miliamperes o de 1 a 5 voltios, que ya sabemos aquí que hay otras medidas, entre otros. En caso de que se requiera, también hay que verificar que cuente con protección para el intemperie de acuerdo con las condiciones de instalación. Aquí ya sabemos, ya vimos también los estándares para seleccionar adecuadamente la carcasa de mi instrumento o de mi gabinete, según sea el caso, ¿sí? Aquí es donde entran los NEMAs y los IP, que también ya lo vimos. Además, se pueden hacer solicitudes especiales de ser requeridas. O sea, ¿qué es lo que quiero? Si mi instrumento va a ser inteligente y va a llevar protocolo de comunicación. En la calibración, ustedes observaron que empezaron a ponerle el rango al instrumento, pero con un protocolo HAR. Puede ser HAR, Profibus, Modbus o Foundation Filbus. También observaron ustedes que debe de llevar una pantalla de lectura local, que es lo que más se recomienda para que el operador pueda estar visualizando cómo se está comportando la variable. Y un colector de descarga manifold. ¿Qué es eso? ¿Qué es un colector? Bueno, aquí les puse unas imágenes de qué es una manifold. Una manifold no es más que un conjunto de válvulas que me sirven, ¿sí?, para poder detener el proceso y purgar, ¿sí? En algunas ocasiones, cuando es de 3 o de 5, me sirven hasta para llegar a ajustar, a calibrar mi instrumento. Entonces, aquí les puse esto. Esto es lo que se llama una manifold, que es 2, 3 o 5 valvulitas, ¿sí? Aquí es de 3. Entonces, por decir en este ejemplo, ¿sí?, con una manifold, ¿sí?, de dos vías, que así le llamamos. Una es para aislar el proceso cuando yo quiero darle
mantenimiento a mi transmisor, ¿sí? O una revisión. Entonces, ¿qué hago? Ahí lo cierro con una de las valvulitas, con una de estas valvulitas, cierro el proceso, lo paro, lo detengo ahí, aunque no quite el transmisor de proceso, si es un transmisor inteligente, pero hago el aislamiento del proceso. Ahora, si voy a quitar el transmisor, ¿qué tengo que hacer? Abrir esta otra válvula para purgar el posible fluido que se haya quedado aquí entre la línea del proceso y mi transmisor. Si es agua, no habría bronca, no hay problema. Pero ¿qué tal si es un fluido peligroso, corrosivo o un fluido costoso? Entonces hay que purgar y ese fluido, pues, dependiendo de la empresa, pues ya se recolecta en algunos tanques o se lleva a algún otro lado, ¿sí? Entonces, para eso es las manifold. Y aquí está la configuración cuando yo tengo 2 o tengo 3 o tengo 5 válvulas, dependiendo. Puedo tener aquí, fíjense, aquí hay 2, aquí 3, que es el aislamiento cuando es de presión diferencial, el aislamiento del proceso en alta y baja, y tengo una compensación del transmisor, ¿sí? Al momento de quitarles el fluido, ¿sí? Vamos puede ser, se puede descompensar. Entonces aquí es para compensación. Cuando tengo 5 para presión diferencial, cierro 2, este es para compensación, y aquí abro estas para drenaje o venteo, según sea el caso. Esos son lo que son las manifold. Ok, continuamos con los criterios. En aplicaciones industriales con buena repetibilidad, ¿sí? Es muchas veces más importante que absoluta precisión. Si las presiones de proceso varían a lo largo de una amplia gama, transductores con buena linealidad y baja histeresis son la mejor elección. Entonces, fíjense ya cuántos conceptos: repetibilidad, linealidad, precisión, baja histeresis o histeresis. Otro punto, variaciones de temperatura de ambiente y de proceso también causan errores en la medición de presión, particularmente en la detección de bajas presiones y pequeñas diferencias de presión. En estas situaciones, compensadores de temperatura deben de ser usados. Ahorita vamos a ver eso. Variaciones en el suministro de energía. Si se fijaron, la otra decía señal de salida. Aquí suministro. Aquí habla de la alimentación. Variaciones en el suministro de energía también reducen el desempeño de transductores de presión. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado que siempre al transmisor le estén llegando los 24 volts de corriente directa que necesito. El proveedor siempre me da un rango. Me dice, el instrumento puede funcionar desde 11 hasta 45 volts de corriente directa, por lo general, la mayoría. Entonces, nada más estar ahora sí observando que no haya variaciones aquí, que el suministro siempre sea de 24. Ahora dice, la carcasa del transductor debe de ser elegida para satisfacer tanto la clasificación de área eléctrica como las exigencias con relación a la corrosión de una determinada instalación. Hay que saber, voy a pedir el transmisor y siempre, por favor, siempre, porque eso ha pasado a nivel industrial como no tienen idea, que estamos en la Ciudad de México, por decir, en la torre de Pemex, y empezamos a pedir o a llenar la hoja o la especificación para un transmisor, y la pido o le meto datos como si fuera para la Ciudad de México, y resulta que ese transmisor va a ir a una planta, no sé, de Villahermosa, ¿sí? De Monterrey, en Veracruz, no sé en dónde, ¿sí? En Oaxaca. Entonces, las condiciones ambientales no son las mismas de allá que de aquí. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Donde sobrepresiones mayores
son esperadas y su naturaleza es temporal, que es a lo que llamamos picos de presión de corta duración, que son segundos o menos. Pueden ser instalados nubes. Ellos filtran los picos, pero hacen que la medición tenga una respuesta menos eficiente, o sea, más tardada, ¿sí? Si hay expectativas de una sobrepresión de una duración más larga, se puede proteger el sensor instalándole una válvula de alivio de presión, que son las PSBs, las válvulas de seguridad de presión. Sin embargo, esto va a causar pérdida de medición cuando la válvula de alivio esté abierta. Lógico, por ahí se está fugando un poco de la presión de mi proceso. Pero bueno, es lo que se recomienda poner, aunque ya sabemos, hay que tener cuidado cuando haya sobrepresiones, abrir esa válvula, el tiempo en que ahora sí se normalice mi presión y cerrarla, porque si no tengo ese cuidado de cerrarla cuando ya la presión está normal, pues voy a tener problemas. Si el transmisor es para operación en temperatura ambiente alta o baja también, la carcasa puede ser enfriada, fíjense bien, enfriada eléctricamente o a través de agua, o se puede transportar a una área, sí, con aire acondicionado. Pero también, cuando se esperan temperaturas congelantes, se deben usar calefacción por resistencia eléctrica o tubos de vapor en combinación con aislamiento térmico. Todo esto debo de tomarlo en cuenta, pero como les decía, el ingeniero en instrumentación debe de estar, pero si al día que hay, hace unos años no había lo que les voy a mostrar, ¿sí? Esto. Cuando yo tengo en un proceso temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas, pues aquí mi transmisor lo resentía a la hora de mandar la señal. Sí, toda la electrónica con temperaturas muy altas o muy bajas es afectada. Bueno, pues ahora hay una forma, sí, es un espacio, sí, que se le deja entre el elemento que va a estar sensando en mi tanque, por así decirlo, que es este diafragma, en donde le llega, como pueden observar aquí con esta figura, aquí pega el flujo, la presión de mi proceso. Entonces, cuando estaba así, pues dañaba sin querer la electrónica, le empezaba a dañar y mi señal ya no me llegaba como yo quería. Con este nuevo arreglo, sí, ya no se tiene ese problema porque está el diafragmita, que es el que está en contacto directo con mi fluido. Después se le mete aquí un líquido que va a empujar a otro diafragmita y luego otro líquido que empuja al diafragma que está dentro de mi transmisor, ¿sí? Y eso me ayuda para que se tengan temperaturas muy altas o temperaturas congelantes a mi transmisor, a la electrónica. Lo que debo de cuidar es la electrónica de mi transmisor, ¿sí? Entonces, no le pase absolutamente nada. Con esa idea se puso esto. Ahora, esto me ahorra mucho dinero, tiempo y esfuerzo, ¿sí? Me ahorra costos de instalación, de operación y de mantenimiento, porque antes esto era lo que se utilizaba. Ya fuera para si las temperaturas eran muy fuertes, ya sea de mi proceso o del medio ambiente, ¿sí? Se tenía que poner algo que enfriara totalmente. O si había temperaturas muy bajas, que calentara, ¿sí? Entonces, eso me ocasionaba pues costos más de instalación, de operación y de mantenimiento. Con este nuevo sistema, ¿sí? Fíjense todo lo que se ahorra uno. Y es esto.
es este pedacito que se pone, se puede decir, de expansión, sí, que es un rango de expansión. Y ya sea que mi instrumento, sí, este montaje directo como es el que ustedes están viendo aquí, o montaje remoto, que es este. Este montaje remoto se puede poner cuando voy a utilizar para presión diferencial. Pongo una parte, si está abrida, conectada en la parte de abajo del tanque y otra conectada en la parte de arriba, y ya llego con mi otra conexión en la alta o más bien la de baja, ¿sí? Y puede ser una conexión remota. O si nada más voy a hacer una conexión y la otra conexión de mi transmisor la dejo a la presión ambiente, pero a lo mejor no hay forma de instalarlo. Hay muchas causas por las que yo tengo que hacer una conexión remota. Entonces no hay lugar para conectarlo, entonces yo busco, lo vamos a ver cuando veamos la instalación del transmisor en un yugo, ¿sí? O en alguna otra forma para ponerlo remotamente y aquí con un tubo capilar. Pero esta pequeña extensión, ¿sí? Me evita que el calor o el frío de mi proceso y de mi medio ambiente también me pueda dañar mi instrumento, ¿sí? Esa es la funcionalidad para ese criterio de selección. Ya hay este tipo de accesorios que se pueden poner en el transmisor y ya no correr el riesgo, ¿sí?, de ponerlo así. Fíjense bien, aquí no hay extensión, aquí sí hay extensión. Entonces, esto era lo que se ponía antes, pero en la señal de salida era donde se veía el problema. Ahora ya no. Y aparte, el ahorro. Vean todo lo que se ahorra con este nuevo sistema y lo que se gastaba o se ocupaba para el sistema que teníamos anterior, ya fuera en el sitio o remoto sobre el instrumento. Y aquí, bueno, les puse una pequeña explicación de lo que significa esto, ¿sí? Diseñado con 2 fluidos de llenado diferentes, este producto elimina la necesidad de trazas de calor o ponerle para calor o para utilizar en varias aplicaciones de proceso y permite el montaje directo de catálogo de fabricante, en donde podemos ver que utilizan, ¿sí?, protocolo de comunicación, que es a 4 a 20 miliamperes más HAR, y aquí me dice el rango de temperatura de proceso que puede ayudarme este tipo de instalación. Una temperatura máxima de 770 grados Fahrenheit y una mínima de menos 157 grados Fahrenheit, que equivale a menos 105 grados centígrados. Tipo de sistema de sellado: montaje directo, montaje remoto, sistema túnel, sistema equilibrado. Conexión del transmisor: soldado, reparable, todo soldado, que es lo que es la conexión que tiene. Proceso de conexión: bridas con base a estas normatividades. O roscado, NPT, que ya sabemos que es tubo roscado, y para normativas de DIN o ISO. Proceso de materiales, de material húmedo, lo que va a estar en contacto, puede ser materiales acero inoxidable 316L, aleación C276, aleación 400, tantalio. Estos materiales ya son para fluidos ya muy, muy peligrosos. Tantalio, aleación 400, chapada en oro, no, pues también como que no. Pero hay procesos de verdad donde lo requieren, entonces hay que estar al día en materiales y demás.
Diagnóstico básico, integridad de bucle, inteligencia de proceso con el protocolo, línea de impulsos obstruida. Certificaciones y aprobaciones por los laboratorios, ¿sí? Y certificación para niveles de seguridad, que puede ser un SIL 2 o un SIL 3. Esto lo vemos a detalle, que son los niveles, ¿sí? En octavo y noveno semestre. Bueno, en octavo se ve esto, según esta norma. Y sus características. Entonces, aquí sus características, ¿sí? Este sistema, tu sistema puede reducir los efectos de la temperatura en un 10 a un 20% y mejorar el tiempo de respuesta en un 80% en comparación con las instalaciones tradicionales. Entonces, esto me ayuda, entre más capacitado, más actualizado esté yo en todo lo que es la instrumentación, me va a ayudar muchísimo para mejorar, pues, el saber poner, ¿sí? Mi instrumento. Dice, aún no tienes claro cuál es el mejor transmisor de presión para tus necesidades. Y entonces a continuación hablan de lo que ya mencionamos, ¿sí? Algunas de ellas son especificaciones muy importantes. Algunas de ellas son la linealidad, la histéresis, ¿sí? Y la derivada de la calibración a largo plazo, que son importantes. Pero también debes considerar la naturaleza de los procesos. Esto es importantísimo. Cásense con el proceso. A él sí lo van a llegar a conocer, fíjense. Al marido o a la esposa nunca van a llegar a conocerlos, pero al proceso sí. ¿Sí? Entonces, no nada más el proceso, el entorno en el que vas a realizar la medición, el ruido eléctrico del ambiente y el tipo de señal de salida. Todo eso es muy, muy importante. Pero probablemente el aspecto más importante a la hora de seleccionar un transmisor, lógico, teniendo conocimiento de esto, es el rango. ¿Sí? Para ello es necesario tener en cuenta dos consideraciones: la exactitud del instrumento utilizado y la protección ante el exceso de presión. ¿Sí? El rango del transmisor. No sé si se acuerden los que estuvieron conmigo, y yo espero que los que hayan estado con los demás maestros, ¿se acuerdan en el manómetro que sacábamos el rango del manómetro, que era la presión de operación por 2? Y que nos decía la literatura que para saber si un manómetro está funcionando correctamente, la presión de operación no debería de rebasar ahí decía entre el 65 y el 75% de la escala total del manómetro. Bueno, aquí en los transmisores es exactamente igual, ¿sí? Entonces, yo debo de cuidar que entre el 50 y el 70% del rango del transmisor esté operando, ¿sí? Siempre debe de estar, y es como yo me puedo dar cuenta de que mi transmisor ya no me está haciendo mediciones correctas. Si baja la agujita a más del 50% del rango de mi transmisor, o me está marcando más del 70% del rango de mi transmisor, es un punto muy importante, ¿sí? En donde yo me puedo dar cuenta que mi transmisor ya no está funcionando. Dice, la idea es trabajar con presiones donde el valor medio, o sea, el valor, la presión de operación, no supere al 50 o 70% del rango del transmisor. De esta forma, los errores estarían minimizados, ¿sí? De esta forma, yo operador, yo ingeniero, me estaría yo dando cuenta que mi transmisor no funciona. Porque una de las preguntas, si se recuerdan ahorita que acabamos de ver, es ¿cómo me doy cuenta si mi transmisor ya no está funcionando? De esta manera, aquí. Yo tengo el rango del 0 al 100% y mi transmisor debe de estar operando entre el 50
y el 70% del rango. Si baja del 50 o baja del 70% del rango, ahí es un aviso, una alarma que me dice, aguas, tururú, tu transmisor ya no está funcionando. Y es cuando ya llamamos al técnico, y si es un transmisor inteligente, ya no lo tienen que quitar de planta, sino ahí mismo llegan a instalarlo y hasta calibrarlo y demás. Si es un transmisor eléctrico de los antiguitos, no de antiguitos, sino eléctrico, entonces tienen que quitarlo y llevarlo a fábrica a revisar. A lo mejor lo que necesita son ajustes nada más y una pequeña calibración y ya queda. O ahí nos dicen, ¿sabes qué? Por más que le hicimos, pues ya tu transmisor chafió. Efectos de exceso de presión. Por otra parte, también hay que considerar los efectos de un exceso de presión. El exceso de presión puede producir errores y fallos en la instrumentación. Por eso es tan importante especificar que el rango sea suficientemente alto. Así podrá aguantar una posible sobrepresión en el sistema sin sufrir daño o avería. A esto, espero que sí se entienda, yo tengo un rango de presión de mi proceso, un rango mínimo, de preferencia 3 datos, un rango mínimo, el rango de operación y el rango máximo. Con ese rango, yo ya tengo un dato importantísimo para pedir el rango ya calibrado de mi instrumento, de tal manera que del rango mínimo, mi instrumento todavía se baje un poco más, tenga un rango más bajo que el mínimo, y del rango máximo tenga un rango más alto que el máximo. ¿Para qué? Para que mi instrumento pueda aguantar posibles sobrepresiones, ya sea que suba o que baje la presión en el sistema sin sufrir daño o avería. No sé si eso lo están entendiendo. Esto ya lo habíamos visto. ¿Sí se está entendiendo eso? Sí, profesora. Ok. Ahora, otra pregunta que nos hacemos a la hora de seleccionar un instrumento, ¿sí? Ha sido con respecto a la presión, cuando el recipiente, ¿sí? Cuando el recipiente donde se va a medir el nivel no es uniforme. La pregunta es, ¿la presión es la misma? La respuesta es sí, la presión es la misma, siempre y cuando la altura del equipo sea la misma y el fluido sea el mismo. Y aquí nosotros nos basamos en estas formulitas. Cualquiera de las dos me sirve, ya sea esta o esta. La P es la presión hidrostática que va a ejercer el fluido cuando está en un tanque. Esta es la densidad del fluido, esta es la aceleración de la gravedad y esta es la altura del fluido, ¿sí? Pero también puedo hacer con esta, que esta es la fórmula más usada, ¿sí? Que es la presión igual al peso específico por la altura, ¿sí? Y con esos datos que yo tenga, puedo calcular la presión generada, la presión que se genera en un equipo, en un tanque, no importa el tamaño que se tenga, ¿sí? Con que la altura sea la misma, con eso más que suficiente. Y se fijaron, son 4 figuras diferentes, totalmente diferentes, pero si se fijan, la altura es exactamente la misma. ¿Ok? Y aquí está un pequeño ejemplo. Dice, la presión generada por una columna de 12 pies de altura, teniendo un peso específico de 40 libras sobre pie cúbico, es, o sea, el fluido que está en esa columna de 12 pies de altura tiene un peso específico, que es de 40 libras pies cúbicos, ¿sí? Entonces nada más hago esa operación, multiplico la altura
por el peso específico. Nada más que aquí la presión me la da en libras sobre pie cuadrado. Y para manejarla más correctamente la convertimos a libras sobre pulgada cuadrada. Es esto, mejor conocido ya sea de esta manera o como PCI, ¿sí? Entonces nada más lo que hicieron aquí fue hacer la conversión. Ya con esos datos, ellos pueden sacar una tabla de calibración, ¿sí? Si asumimos que el rango máximo está a 12 pies de altura, yo puedo empezar desde 0 pies, ¿sí? Y sé que tiene una altura máxima de 12. Si yo lo divido en eso en un 0%, ¿cuánto mediré en un 25, en un 50 y en un 75%? Ya tengo el nivel de la altura de mi tanque, ¿sí? Y el porciento de rango, pues lo voy a sacar del 0, el 25, el 50, el 75 y el 100% del rango. Ahora, la presión hidrostática que calculé, aquí la calculé cuando mide 12. Bueno, pues aquí la multiplico cuando mida 0, cuando mida 3, cuando mida 6 o cuando mida 9. Y entonces empiezo, ¿sí? Aquí todo valor que se multiplica por 0, pues me va a dar 0. Entonces, si yo tengo una altura de 3, ¿sí? Lo multiplico por 40 y me va a dar este valor. Por 6 pies por 40 y me va a dar ese valor lógico ya convertido, ¿eh? Y así sucesivamente. Entonces, la salida de mi transmisor, cuando yo tengo, ¿sí? Esta altura total y esto, pues me va a mandar una señal de 20 miliamperes. Cuando yo tenga 0 presión, pues yo voy a tener el valor más mínimo de mi señal, que es 4. Y entonces así lo saco. Lo puedo hacer por escalamiento también, ¿sí? Y de esa manera ellos hacen la tabla de calibración para este ejercicio. Considerando 12 y el valor mínimo de altura 0. Entonces, de esa manera, aquí tenemos otro ejemplo. Este lo sacamos de un catálogo de fabricante, en donde me dan datos para sacar el rango de mi instrumento, ¿sí? Entonces, aquí me dan la altura y me dan una presión y yo obtengo del valor máximo y una altura de donde está mi transmisor, ¿sí? Y saco el valor mínimo. Y entonces el rango ya calibrado de mi instrumento es 90 a 540 pulgadas de columna de agua. Entonces, no sé si se entendió en esta parte, ¿sí? ¿O hay alguna duda? Y de esta manera se hace, no hay problema. Si el tanque es diferente la medida, o tengo 2, 3 tanques, pero la altura es la misma, ¿sí? Y el fluido es el mismo, yo puedo sacar. Y aunque fíjense, aunque en cada tanque, aunque fuera fluidos diferentes, no hay problema. Vamos a ver cuando veamos lo que es la supresión de 0 y la elevación de 0, ahí vamos a ver cómo tienen fluidos diferentes y no hay problema. Eso, bueno, le estoy hablando ahorita en inglés, pero ¿qué es la supresión? ¿Qué es la elevación de 0? Es a la hora de que vamos a ver la instalación del transmisor. Es muy importante saber cómo voy a instalar un instrumento y saber principalmente, ¿voy a manejar un líquido? ¿Voy a manejar un vapor o voy a manejar un gas? La instalación tiene que ser diferente dependiendo del tipo de fluido que yo maneje. Eso lo vamos a ver a la hora de la instalación. Ahorita son criterios de selección. ¿Para qué me sirve esto? ¿No hay ninguna duda con respecto a esto que acabo de hablarles? No, profesora. No,
¿No? ¿Alguno no tiene ninguna duda? Chale. No vinieron más que 2 alumnos. No, maestra. Bueno. No, profesor. O luego no me va a salir, ay, maestra, no entendí esto. Ahora, tenemos que irle avanzando. Sí les pido de la manera más atenta. Ustedes ya vienen de tomar una clase o 2 clases de 7 a 8:30 y de 8:30 a 10. Entonces ya nada más es desconectarse de una clase y conectarse a la mía. Por favor, la clase la voy a empezar 10:05. Nada más voy a esperarme 5 minutos y empiezo la clase. Yo sé que a veces tienen ustedes problemitas de falla, pero ya una vez, por eso a ti, Carlos, ya te dejé entrar, porque ya estaba el video, entonces no puedo estar parando el video y regresándome, ¿sí? Pero por favor, 10:05. Miren, ¿por qué la pregunta que yo siempre les hacía a mis alumnos? ¿Por qué si la clase es a las 7, nunca me llegan puntuales muchos a las 7? Y el día que hago el examen, al 5 para las 7 ya están ahí metidos en el salón. ¿Cómo si pueden? Por la presión del examen. Se dan de cuenta que todos los días la clase es examen. Entonces, sí les pido, aquí ya no tienen que trasladarse a ningún lado, chicos. Aquí están en su casita, ¿sí? Algunos hasta todavía están en su camita ahí viendo en su computadora la clase. Entonces, les pido de la manera más atenta que no se conecten después de 10:05, porque yo a las 10:05 empiezo la clase y ya no me voy a regresar. Ya no voy a estar parando mi clase para darles la entrada. Tan solo ahorita ya llevamos más de media hora de clase y no hay más que 24, 25 alumnos. Entonces, perdón, pero ahora sí voy a tomar en cuenta las asistencias porque ya están abusando mucho, varios, no digo todos, varios. Ok, bueno. Vamos. ¿Qué vamos? ¿A qué vamos? Ay, no sé. Estoy media loca. Estoy ando malita, por eso no les pude dar. No, no es. Por eso no les pude dar clase ni jueves ni viernes, porque el domingo cayó un mega aguacero aquí en su pobre casa y yo a mis 6 perritos pues los quiero mucho porque me cuidan muy bien mi casa. Entonces no les habían abierto la puerta de la reja que da del jardín hacia el patio. Entonces se me ocurrió salirme pues corriendo porque de momento se vino el agua y nada más en lo que les abrí y todo, pues sí me mojé bastantito y con eso, ya en la noche estaba yo ardiendo calentura y me dolía todo. Y yo, ay, no me dará el COVID, ya estoy vacunada, pero me falta la segunda dosis, no me irá a dar. Ya chi, mi marido, no. 2, 3 cachetadas me dio y ya me tranquilicé. No es cierto, no me pega. Pero sí me puse muy malita, me dolía todo el cuerpo, pero lo peor que me quedé muy afónica. Por eso dije, pues sentada, aunque tenga yo calentura sentada doy clase, pero la verdad no se me oía la voz, ni caso tenía. Por eso les pedí de favor, pues que nos veamos hasta el lunes. Mil disculpas, 2 días que no di clases, qué vergüenza, me lo están pagando, pero bueno. Ok, chicos, yo espero que me hayan leído esta norma. Ahorita nomás voy a indicarles lo que vamos a hacer porque ya vamos a entrar de lleno el día de mañana a llenarla. Anoten, por favor, me bajan la norma, búsquenla, la 242, que es para la de temperatura, ¿sí? La NRF 242 de Pemex para temperatura, para los transmisores de temperatura. Ahorita vamos a ir, me voy a ir así muy rápido. Okay. Y aquí tenemos la hoja de datos. Aquí le ponen hoja de especificación, pero realmente es una hoja de datos
que voy a poner en primer lugar junto con toda la especificación. Les voy a mandar, porque si no les he mandado nada de lo que les prometí. La verdad no tenía yo ni el más mínimo interés ni de pararme de la cama. En lo que es todos los puntos que abarca una especificación completa. Lo que no está aquí debe de ir en la especificación, ¿sí? Y ya todo ese documento entonces sí se llama especificación del transmisor fulano de Abraham. Ahora, aquí donde dice requisición, aquí debe de ir el número de especificación. ¿Se acuerdan en la norma que les mandé en donde podíamos ver cómo se ponía bajo normatividad, cómo se ponía el número del DTI? En toda esa norma también viene cómo se pone el número de la especificación, dependiendo del departamento que vaya a ser, ¿sí? Entonces aquí va, en esa norma, que la vamos también a recordar mañana, vamos a ver cómo se pone aquí el numerito y cada especificación de cada instrumento debe de llevar aquí un número. Aquí ya sabe la revisión, quién hizo el llenado de esta hoja. La revisión, cuando es la primera vez, empieza con letras, que empieza con la A, y las letras que sean necesarias hasta que les digan todo está bien, ya no cometiste ningún error, ya todo va como debe de estar. Entonces ya se empieza con números. Entonces aquí la revisión pues ponen su nombre con apellidos ahí ya abreviados, la fecha y luego quién se la revisó. Aquí, pues lógico, en contrato va el contrato de la empresa. Aquí llevan un número y letras también, la fecha. Y aquí donde va las requisiciones, donde debe de llevar su número de la especificación. Y junto con esta hoja y todo lo que le van a mandar decir al fabricante, va a ir en este ladito, ¿sí? Elaboró, revisó y validó. Ya cuando esta ya salga para mandársela al fabricante para que me dé el transmisor más adecuado. Todos los puntos les voy a ir explicando punto por punto cómo se llena en lo que ustedes tienen que llenar. Hay otros datos, sí, que ya me los da la norma. Entonces, esas como son las características de desempeño, algunos accesorios que debo de poner aquí, los requisitos especiales, y el sello de diafragma, cómo debe de ir aquí, ¿ok? Entonces, mañana vamos a entrar de lleno a manejar esto y me van a poner mucha atención. Quiero ahí su cuadernito con su lapicito para que en lo que yo les diga, cómo deben de llenarlo, en qué momento y demás, lo pongan para que no se les olvide. Hay algunos datos que va a ir por proveedor, o sea que el proveedor me va a dar esos datos, pero bueno, no todos, ¿sí? Vamos a llenar todo esto y trae 2 hojitas esta normita para llenarla. Aquí va pues la identificación del transmisor, en este caso que ya sea para presión o presión diferencial. Si lleva indicación, me van a decir con la simbología de la ISA S5.1 cómo se representa. Aquí vamos a sacar el rango calibrado, ¿sí? En un valor mínimo y un valor máximo. Aquí vamos a vaciar los datos de proceso. Aquí van los datos de la temperatura también de proceso. Y aquí el servicio, bueno, vamos a poner aquí el tipo de fluido, ¿sí? Que se va a manejar. Y a veces se ponen notas o a veces esto va vacío, dependiendo del proceso. Entonces, vamos a hacer primero, no una prueba, sino vamos a ir llenando estos puntos, o más bien vamos a determinar los criterios que se toman para ir llenando estos puntos. Y después les voy a dar datos de proceso para que ustedes en su casita me llenen
una hojita así parecida, ¿sí? Una hojita y ya me dicen qué consideraron, qué tipo de materiales, por qué, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro lo que vamos a hacer? Sí, profesora. Ok. Y estaríamos llenando hoja de datos. Y les voy a mandar una hojita que a lo mejor esa hoja ya se modificó porque esas especificaciones, todo lo que tienen que decirle al fabricante, bueno, pues los tengo desde hace muchos años, pero en muchos de los puntos todavía aplica. Y eso se los voy a mandar junto con la tabla de SOMOX y las presentaciones que faltan, ¿sí? Por decir, especificaciones generales para transmisores de presión manométrica, bueno, pues algunos puntos dice, los transmisores de presión manométrica deben de ser del tipo electrónico inteligente, señal de salida de 4 a 20 miliamperes, con protocolo de comunicación, voltaje de operación nominal de 24 volts de corriente directa, transmisión a 2 hilos, con indicación local alfanumérica de cristal líquido con 4 dígitos como mínimo. Eso es un punto nada más. Entonces, todo eso lo van a escribir o se escribe en hojas, en blanco, y que a eso le llamamos toda la especificación completa junto con esta hoja, ¿sí? Entonces, por decir aquí otro punto, la caja de la electrónica de los transmisores debe de ser a prueba de intemperie, NEMA 4X, adecuadas para uso en áreas peligrosas, clase 1, división 1, grupos C y D, a prueba de explosión, aprobadas por UL, FM o equivalente, que ya sabemos que son laboratorios que me dan esa certificación. Lógico, esto se va a acoplar a las condiciones que ustedes tengan. Si ustedes tienen el transmisor para nada más, no sé, para un laboratorio, pues ya no va a ser NEMA 4X, sino NEMA 1 para propósitos generales. O sea, les voy a mandar esta especificación general para transmisores de presión manométrica, pero esa se acondiciona, eso cada punto se acondiciona con respecto a lo que yo llegue a tener en proceso. ¿Estamos de acuerdo? No me vayan a salir después con que es que la maestra aquí nos dijo no. Estos son puntos como por decir un ejemplo, pero ustedes sí lo van a pedir los transmisores. Ahora, si no es inteligente, pues nada más un transmisor eléctrico con señal de salida de 4 a 20, ya no iría protocolo de comunicación, sino voltaje de operación nominal de 24 volts de corriente directa, y ya sea que sea un transmisor a 2 hilos o a 4 hilos, que los vimos también cuando vimos cada uno de los transmisores. Entonces aquí si dice a 2 hilos y el de ustedes es a 4 hilos, bueno, pues en lugar de 2 ponen 4 hilos y así sucesivamente. Pero que tengan ustedes, por decir, una guía de lo que es una especificación completa para un instrumento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Sí, todos contestar, sí, querida profesora, ¿sí? O sí, preciosa profesora. No que, sí, no, sí, 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 estamos de acuerdo. ¿Se entendió? Sí. Ay, niños, levanten el ánimo de la maestra, por Dios santo. Ok, entonces eso se los voy a hacer llegar al ratito. No les digo que ahorita porque ya ahorita entro a la otra clase. Pero, bueno, ¿se entendió lo que vimos en los 2 videos y lo que les acabo de explicar? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, hermosa profesora. Sí, hermosa profesora. Eso, levántenme el ánimo y que yo diga, ay, ya despertaron mis niños porque en la mañana, ¿se entendió? ¿Sí se entendió? Sí, maestra. Voy a pasar lista. Me dicen presente. Fulano de tal.
Presente. Hijos de mi vida. Hasta me dieron ganas de ir al baño. Pero bueno. Ok, chicos, les agradezco su presencia. Nada más permítanme porque si ya no se están conectando muchos y bueno, pues aquí sí va a haber. Nada más les pido de favor, me dicen presente y si gustan pueden irse retirando porque ya va a ser hora de su otra clase. Gracias y nos vemos mañana primeramente Dios. Anaya Sánchez. Presente, maestra. Anaya Sánchez. Ok. Presente, maestra. Muy bien. Si gustan ya irse retirando, no hay problema. Baltasar Moreno. Baltasar Moreno. No está. Caballero Sánchez. Presente, profesora. Ok. Casaos García. Presente, profesora. Díaz Bravo. Presente, profesora. Flores Oviedo. Presente. Ok. Galicia Santos. Galicia Santos, Lilia Marisol. Ok. Gautier. Presente, profesora. Muy bien. González Torres. Presente. Gutiérrez Peralta. Presente, profesora. Muy bien. Hernández Vega. Presente. Ok. Lara Ortiz. Muy bien. Magno García. Presente, profesora. Ok. Márquez Martínez. Presente, profesora. Mendoza Gómez. Presente, maestra. Ok. Morales Hernández. Presente, profesora. Morán Lascano. Morán Lascano. Muy bien. Muy bien. Muñoz Larios. Presente. Ok. Nava Durán. Presente, profesora. Perfecto. Anastasio. Presente. Ok. Reyes Avilés, José Raúl. Presente, maestra. Oigan, nada más una preguntota para los que quedan, de rápido. Se me había olvidado. ¿Sí les arreglaron el problema que tenían con el maestro Centenario, el maestro que tenían, el que ya es muy viejito, Sinri? Sí, profesora. ¿A quiénes pusieron? Es el mismo, es el profesor ante Lucio, pero ya se comunicó con nosotros. Pues ya se comunicó, pero ¿ya les está dando clase o nada más se comunicó? Oye, ya tuvimos, de hecho, al rato tenemos clase también ahorita después. Ah, pues qué bueno, mijo, qué bueno que sí, que ya les arreglaron el asunto. De todos modos, estoy a sus órdenes. Cualquier cosa me avisa. Ok. Reyes Miranda. Reyes Miranda. Francisco. Ok. Reina Corona. Rivero Salvador. Presente, profesora. Rodríguez Contreras. Presente, Rodríguez profesora. Contreras. Ok. Santos Guevara. Santos Guevara, Vicente. Valenzuela. Presente, profesora. Muy bien. Vallejo Corona. Presente. Illescas. Presente, profesora. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Si no han leído su norma, léala y búsquenme la que les pedí, por favor. Sí, profesora.